Chicos, buenas tardes. Milena. Buenas tardes, profesor. Se le escucha regular, pero sí se le escucha. Buenas tardes, profe. A ver, ahora sí, mejor. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ya, perfecto. Ya, por ahí vi una figura interesante de una viga circular, ¿no? Bueno, ahora es cuando van a aprender a hacer eso, ¿no? Es muy fácil, ¿sí? Bueno, no es tan fácil, digamos, pero sí es relativamente sencilla en concepto, pero en cálculo es trabajos. Pero van a entender ahora el concepto, ¿sí? No se preocupen por eso. Ya, entonces arrancamos con el tema. Si estamos viendo secciones hemos visto secciones rectangulares, hemos visto secciones de vigas con varias capas de acero y vimos que es lo mismo, no hay nada distinto. Y ahora vamos a ver secciones no rectangulares, una sección que es distinta a lo convencional. Entonces, el procedimiento que van a hacer en cualquier sección, en cualquier viga, en cualquier forma, finalmente es única. ¿Sí? Son los 4 pasos que hemos visto, o quizás 5 pasos que hemos visto en las clases pasadas. Y ya Cristín debe de haberles pasado. ¿Me confirmas eso, Cristín, por favor? Se les ha pasado los documentos que hemos visto ayer y seguramente algunos otros más. Sí, Así sí, les que logré. ahí está toda la información. Ya, perfecto. Ahí está todo resuelto, paso a paso, ¿sí? Así que no creo que haya mucha complicación en entender porque ha sido hecho paso a paso y se ha ido mejorando clase a clase. Y yo creo que es muy entendible. Si no lo entienden, pues bueno, hagamos las preguntas pues ahora, en la próxima clase, y para poder observarlo. Eh, entonces, en todos los apuntes que han recibido, que son varios, y lo que deben estar leyendo en los libros y en las diapositivas del curso, eh, sin importar las fórmulas que usen, no se guíen por fórmulas, guíense por el procedimiento. El procedimiento que han aprendido desde el inicio, y hemos reafirmado la clase de ayer, pues mantiene el mismo esquema siempre, sin importar la forma de la viga. Y ahora es cuando van a entender esto, con mayor razón todavía. Si mentalmente hacen ustedes el análisis de los pasos que hemos visto, el paso 1 era pues hacer un esquema donde vemos la distribución de los refuerzos y su desplazamiento. El paso 2 era la ley de compatibilidad. Más o menos era pues relacionar las deformaciones internas entre todas las fibras del concreto, de la viga, con las del acero. Y el paso 3 era las leyes constitutivas, que finalmente es transformar esas deformaciones en esfuerzos. Y esos esfuerzos son, pues finalmente, esfuerzos generados en la viga misma. Entonces, aquí hay esquemas en 3D que espero que se puedan entender. Esto hace referencia únicamente al paso de las leyes constitutivas, ¿sí? Porque es donde entra la diferencia. En el resto se mantiene igual. Se hace equilibrio, se hace compatibilidad, se hace todo igual, idéntico. Algunas cosas en ecuaciones ligeramente cambian, pero es consecuencia de lo que vamos a ver ahora. Así que no tenemos que ver todos los pasos completos, sino simplemente focalizarnos en lo que es diferente. Y entonces, para verlo de diferente, hay que entender primero la parte más básica, que es la viga rectangular que hemos venido trabajando. Ese es el caso de la viga rectangular, ¿sí? Entonces, por favor, miren las gráficas y traten de entender este proceso. Lo que hemos visto en las clases era que, bueno, hay un momento fluctuador, hay una zona comprimida, que es la parte que está churada en color rojo en la vista en planta, a la izquierda, y obviamente hay una zona traccionada que necesita refuerzo. Entonces dijimos que eventualmente para diseñar este refuerzo debe estar la tracción y la zona superior está la compresión, dependiendo del momento fluctuador. Dijimos que para una viga en voladizo cambiaba las cosas porque pues era al revés, ¿no? Pero en esencia es moverlo de cabeza y seguir el mismo procedimiento sin mayor inconveniente. Entonces, la distribución de presiones generadas en la zona del concreto finalmente son
forma parabólica un poco extraña, ¿no? Una forma lineal parabólica, ¿no? La curva de esfuerzo de formación de concreto. Y estas, pues, es un poco compleja de calcular, pero hay una compresión final, una fuerza de compresión final resultante de todo esto y una tracción total del acero. Solo que esto es muy complejo de calcular y por ello dijimos aparece Whitney. ¿Qué dice Whitney? Bueno, dice Whitney que si tenemos el concreto comprimido desde su esfuerzo cero hasta su máximo esfuerzo e incluso llegar a la rotura, pues las deformaciones finalmente generan esfuerzos asociados que en equivalencia puedo calcularlas con este bloque rectangular. Entonces es el bloque rectangular equivalente de Whitney. Entonces es el bloque de esfuerzos. Si este bloque de esfuerzos sacamos el volumen de los mismos en la viga, lo que va a suceder es que los esfuerzos sabemos que dan una resultante. Y la fuerza resultante de este esfuerzo son básicamente el volumen de esfuerzos. Y el volumen de esfuerzos es simplemente el área achurada en color rojo, multiplicada por 0,85 G'(C). ¿Se entiende esa idea? Repito, la resultante de la fuerza, la resultante generada por esos esfuerzos, o por ese volumen de esfuerzos, finalmente este volumen nos da el resultante final, esta fuerza comprimida, C. Y el volumen de un bloque, finalmente, es el área por la altura. ¿Estamos de acuerdo con eso? El área achurada por la altura. Entonces, en términos generales, sería esto de aquí. 0,85 G'(C) por el área que está comprimida, pero ojo, no cualquier área, ¿sí? El área del bloque de Whitney, no el área total, sino el área del bloque de Whitney. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, hasta aquí quiero que todos levanten la mano, si está claro, y si no, por favor, indíquenmelo para repetirlo, o en todo caso, pregúntenme lo que tengan que preguntar para poder absorber las preguntas. Y de paso me dicen si se escucha bien o se escucha mal. Por si acaso, no se habrán olvidado de la rutina, ¿no? Saben que tienen que hacer su rutina. ¿Cuál es la rutina? Vamos, es fundamental que lo hagan, ¿no? La posición 11, nunca falla. Bueno, habría que conocerla para empezar. Eh, bueno, ya saben, chicos, ¿sí? Hagan sus rutinas, estírense, hagan ejercicio, activen su cuerpo. Es importante eso. Si no, no van a poder estar alertas. Ya, entonces, me parece que no hay más preguntas. ¿Sí? Creo que todo está claro. Yo entiendo que los que han levantado la mano está clarísimo y los que no levantan la mano y no han preguntado, supongo que por defecto también está claro. No sé qué opina, pues, Luigi, Marco, Marín, Nadine, Cristín, ¿no? Iván, Yajaira, Candy, Angie, Andrea, Alistair, Renzo, Renato, Walter. Vamos, chicos, confirmen, está clarísimo esta parte de que la resultante de la compresión no es más que el área del bloque comprimido de Whitney multiplicado por 85 G'(C). Ah, están que bajan la manita. Ah, que todos están como moderadores, ¿no? Sí, bueno. Por favor, chicos, no abusen de los permisos, por favor. Ya. Entonces, si no hay más, no hay comentarios, perfecto. Sí, eso es lo único que tienen que saber. Con eso ya está. Ahora saben diseñar ya vigas en forma de T, vigas triangulares, vigas trapezoidales, vigas circulares, que por ahí vi una foto de una imagen que hicieron en la pantalla. Ya, creo que pueden hacer lo que sea. Con esta idea, saben lo que sea. Sí, lo único peculiar es que recuerden que el eje neutro es el valor de C y el bloque comprimido es un valor de A. Recordemos que el valor de A no es más que un beta 1 por C. ¿Ya? Eso es importantísimo. El beta 1 es un valor, un número 0,85 o puede bajar, multiplicado por C te va a dar el valor de A. ¿Ya? Entonces, esto es las vigas rectangulares que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, podemos cambiar la formulita de compresión por esta fórmula un poquito más genérica, 0,85 G'(C) por el área de compresión. Ahora, esa información, ahora extrapolémosla a cualquier caso.
Por ejemplo, una viga triangular. Bueno, todavía no momento de ver las vigas en forma de T. Las vigas triangulares, por ejemplo. La misma historia, ¿sí? Si tengo una viga triangular, lo que tengo que hacer es simplemente buscar la compresión. Y esa compresión, pues, tiene un valor de A. Y la compresión total sería, pues, 85 F'C por el área que está comprimida. Así que sería lo mismo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende la idea? Claro, ahora que me digan, profe, es más fácil la de un rectángulo que la de un trapecio, bueno, te creo. No, eso es totalmente cierto. Pero no van a dejar mentir que tampoco es que sea algo totalmente complejo hacer el área de un trapecio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con el triángulo? Si viene en el examen una vía triangular, ¿lo podrían resolver? Teóricamente yo creo que sí, porque han entendido el anterior. Entonces me parece que no, tal vez no habría preguntas, pero a ver, vamos, hagan las preguntas que ustedes crean necesarias. Ya, Walter, sí vamos a repetir otra vez. Ya, listo. Dijimos que en una vía rectangular tenemos el bloque comprimido, la zona comprimida en concreto, que básicamente sirve la deformación y el esfuerzo del concreto total, ¿no? Y eso genera compresiones, finalmente, que podemos transformarlas a algo llamado el bloque de compresiones de Whitney. Este bloque de compresiones de Whitney tiene lo interesante que vale 85 F'C, es todo el ancho de la viga, y el valor digamos, de la altura del bloque comprimido es un valor de A. Entonces, este volumen de esfuerzos nos va a dar la compresión total, el resultante. Y dice de la formita, ¿no? 0,85 F'C, que es la altura, por A por B. A por B viene a ser el área que estaría siendo comprimida. Entonces, el área por la altura sabemos que es el volumen. La fuerza resultante no es más que el volumen de los esfuerzos. De esta información, podemos plantear la fórmula genérica de que siempre es el área comprimida por el 0,85 F'C. Con esta idea manejamos el problema. Manejamos que para una viga triangular, igual va a haber todo el mismo proceso, va a haber un bloque de Whitney, pero el bloque de Whitney tiene un valor de A, y finalmente el volumen de ese bloque ya no es un bloque rectangular, pero se mantiene la misma idea, el área comprimida por la altura. Entonces siempre es el área comprimida por la altura. ¿Está claro? Y el resto se resuelve igual. Lo único que varía es el área del trapecio. Correcto, John. Sí. Lo único que varía es el área del trapecio. Ya no le ponemos el área rectangular, sino ahora ponemos el área del trapecio. Ahora, hay algo que tengo que decirles, tengo que ser sincero. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque para resolver el problema, tenemos que usar un brazo de palanca JD. ¿Sí? Dijimos que el JD es el alto efectivo menos A medios. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante de compresiones pasa por A medios. En ese caso, pasa por A medios porque es un rectángulo, ¿no? Y está en el centro del rectángulo. Entonces, ¿por dónde pasa la resultante de una figura de trapecio? Pues hay que sacarle el centroide, ¿sí? ¿De acuerdo? Hay que sacarle el centroide para saber por dónde pasa la fuerza comprimida. Entonces, ese centroide, pues, la tenemos de formulitas. Si quieren, la deducen. O si quieren complicarse, bueno, también vale. La dividen en tres pedazos, ¿no? Dos triangulitos, un rectángulo, y hacen superposición de efectos, ¿no? O sea, lo dividimos en partes y luego lo sumamos. No habría problema. Cada parte tiene su centroide, ¿no? Finalmente es eso. Entonces, lo que realmente sabemos es que pasa por A medios porque el centroide se está en A medios. Igual para cualquier figura. Si tenemos un trapecio, el centroide. Y entonces, no es más que eso, ¿sí? Pero, claro, no digo, no desmiento que es trabajoso. Pero no es que sea algo, pues, digamos que sea totalmente desconocido, es simplemente algo que se conoce, pero bueno, es un poquito más trabajoso porque las soluciones se incrementan un poco más.
Profesor, acabamos de perder su audio. Sí, chicos, se me fue el audio por un minuto. A ver, ya. Entonces, les decía que teníamos lo mismo, pasa para un trapecio. La viga trapecial, la misma idea. ¿Sí? Si tenemos una viga trapecial, pues igual. Sacamos pues el área del trapecio y la misma historia. Finalmente, la viga triangular es igual para una viga trapecial porque finalmente se hace una área de trapecio. Entonces, otra vez la misma historia, ¿sí? Solamente que llegue a recordar que ya no pasa la fuerza resultante por a medios, sino pasa por el centroide del trapecio. ¿Y qué ocurre con una viga circular? Pues la misma idea, ¿sí? La misma idea, solamente que ahora hablamos de una sección circular. ¿Ya? Entonces la sección circular es la que debemos analizar. Hablamos del área de la sección circular y el centroide, obviamente también sabemos que no hay un área, digamos, perdón, no está a una distancia a medios, ¿no? Está desfasado, ¿no? Entonces, es la misma idea, ¿sí? Son de que tenemos las complicaciones de la medios, nada más que cambia totalmente. Y el área comprimida, pues simplemente es ponerla en función de las variables. Por ejemplo, la base es fundamental. Sabemos que el área de trapecio no es más que la mediana por la altura. La mediana es la semisuma de las bases. En ese caso, la semisuma de las bases, la base inferior, sería una base proporcional al valor de A. Hay que sacar proporciones, va a quedar el valor de B en función de A. Pues aquí está, ¿no? B' es una función G de A. Y con eso sacamos el área en función de variables. Siempre la variable va a ser A. Entonces siempre va a quedar el área comprimida, va a estar en función de A, siempre. Entonces no habría, digamos, otra vez más ecuación que simplemente despejar el valor de A. Eso sería, digamos, el problema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda con las secciones que estamos viendo? Hemos visto secciones triangulares, trapeciales, circulares. Vamos chicos, confirmen por favor, ¿está todo claro o tienen alguna duda o consulta? Ya, perfecto, entonces está todo claro. Ya está. ¿Está entendible el procedimiento? Sí. Vamos a verlo, a ver algunos apuntes que tenemos. Entonces, una viga T, no me van a dejar mentir que es más fácil, ¿sí? Porque definitivamente una viga trapecial es más complicado que una viga T, ¿no? Entonces es más sencillo en ese caso. Eh, no hay más misterio que simplemente otra vez la misma idea que un rectángulo, solo que en el caso de una viga T, recuerden que como tenemos dos anchos, pueden pasar dos cosas. Que el valor de A esté dentro de la zona comprimida eh, y, y
forma que la zona comprimida está dentro del ala, o que coincida con toda la parte superior que llamamos ala, o que se pase, o que exceda y pase a la otra zona. ¿Sí? Puede pasar esas tres situaciones. ¿Y cómo saber cuál? Pues no se sabe hasta que no lo resolvamos. ¿Sí? Hay que resolverla, hay que saber el valor de A para poder definir esto. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues bueno, hay que pensar con algo. ¿Sí? Podemos empezar con esta primera opción, la de la izquierda, que es la más usual. Es la más usual. Pero, pero si se ocurre que el valor de A sale un valor raro, un valor grande, diferente al, digamos, el rango posible físicamente en esa zona, es porque ya pasó al otro lado. ¿No? Entonces hay que revisar eso. Pero la misma historia, ¿sí? En la compresión total es 0,85 F'C por el valor del área de la zona comprimida. ¿Y dónde pasa la resultante? Pues en este caso que vemos un rectángulo, pasa por A medios. Entonces aquí sí tenemos más suerte, aquí es más fácil que un trapecio, ¿no? Y un círculo. Lo más usual, repito, lo que salga es la primera, la de la izquierda, es lo más usual. Pero, por ejemplo, en el examen parcial, muchas veces digamos, el problema del parcial obliga, obliga a los cálculos, o digamos te dan un dato muy, muy grande, o te dan datos, o te dan cargas muy fuertes, o quizá esta zona de aquí en las alas son muy delgadas, al punto de que te condicionan a tener este caso del tercero. ¿Ya? A veces pasa eso. Bueno, usualmente, si lo revisan en los exámenes pasados, van a dar cuenta que usualmente pasa en el caso tercero para el examen porque tenemos que evaluar vigas en forma de T. Pero no quita que estemos en algún caso en el primero. ¿Sí? Ha habido exámenes en los que no estaba en el primer caso. Un poco raro es el que está en medio, pero finalmente el del medio con el de la izquierda viene a ser lo mismo. Entonces, para este efecto de los rectángulos es igual. Es A medios, es la distancia por donde pasa la compresión. Sin embargo, en esta forma de T más compleja, ¿qué cosa hacemos? Pues superposición de efectos. Lo recomendable es superponer efectos. ¿Cómo hacemos? Podemos dividir este bloque rectangular, este bloque en forma de T, en dos formas, ¿no? O también, otra vez, el área de toda la T por 185 y sale, digamos, el resultante. Y también el centroide, bueno, hay que sacar el centroide de una forma de T, ¿no? Con estática ustedes ya saben sacar centroides, ¿no? Entonces, otra opción es, como les digo, dividir. Una opción es dividirlo horizontalmente. La primera franja grande, la ala, y el alma, que es la parte inferior, o todo el alma y las alas. Usualmente se prefiere hacer lo segundo porque es más sencillo matemáticamente hablando, pero en esencia es igual, no habría problema. Recordemos que si yo divido esto en dos bloques, el primer bloque rectangular grande pasa por un valor, digamos, de compresiones. La compresión vale pasa por la mitad de esta altura. Entonces, si esta altura vale 5 centímetros, pues pasa por la mitad, ¿no? Por 2,5. Y si, bueno, y esa parte que sobresale hacia abajo, pues no sabemos cuánto vale, ¿no? Porque es un valor desconocido. El valor de A no sabemos cuánto es. Pero en todo caso sería A menos 5. Entonces, la mitad de A menos 5 estaríamos en el medio. Entonces tendríamos más o menos la ubicación de cada una de las compresiones. La compresión total es la total, pero puede ser compresión hecha solamente en el ala y la compresión hecha solamente en el alma. El F es de flange y el W es de web. Ala y alma en inglés. Entonces ya es criterio de ustedes, lo que ustedes quieran. Pueden plantear la primera o la segunda. Se va a generar una ecuación un poco extensa, pero en esencia se puede resolver. Todo va a estar siempre en función de A. Y lo resuelven y sale el valor de A. Si el valor de A me sale muy pequeño, es porque debe estar en los primeros casos. Sí, debe ser. Y si no hay solución, sale valores raros. Hay que revisar un poco más los cálculos si es que hay un error. Y si no, tal vez sea porque hay mucho momento flector para la viga tan pequeña. Por ejemplo, si yo hago una viga, esta viga en forma de T puede ser una vigueta de techo, es muy pequeña. Y si le aplico una gran carga, digamos, el cálculo no te da solución porque pues no hay solución se pueda colocar, o sea, no se puede colocar tanto refuerzo como para generar que haya la capacidad necesaria. Entonces, ahí está. Estos son, digamos, una clase de resumen de lo que es vigas no rectangulares. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Alguna duda?
Vamos chicos, pregunten, dudas, consultas. Creo que es muy claro los esquemas, ¿no? ¿Son claros? ¿Necesitan aclarar algo más? ¿O, o no? Vamos chicos, comenten por favor. Siempre es bueno para cambiar las ideas. Vamos chicos, ¿me están escuchando? ¿Está todo claro hasta acá? Vamos, comenten en el chat. Coméntenme. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿O ya es mucho? Ya volamos. Supongo que al inicio ver estas gráficas puede ser complicado, pero si han entendido el proceso desde el inicio hasta el fin, pues ya, volaron. Se complementa mejor con un ejercicio. Siento que entiendo el concepto, pero no le da confianza seguramente yo, ¿no? Suele pasar, ¿no? Ya, a ver, lo que me importa ahorita es el concepto. Ahora vamos a un ejercicio. Bueno, el ejercicio en realidad es muy complejo, la verdad es que no lo tengo terminado me parece, pero vamos a verlo y ya ustedes lo complementan. Pero primero quiero saber si es que está claro el ejemplo, pero slow, es lento, ¿no? Volaron todos. Aso. Ya, ya, ¿qué faltó? Coméntenme, a ver, ¿en qué parte volaron? ¿Entendieron hasta la viga circular, al menos? O nada. Vamos, chicos. Vamos, díganme en qué parte volaron. Volaron en todo y empezamos de nuevo. Vamos, chicos. Coméntenme, denme una pista. Porque si voy a repetir lo mismo y no hay ningún cambio, pues seguramente va a pasar lo mismo, no van a entender. Necesito saber en qué parte volaron o qué parte necesitan que les explique con más calma, con mucha paciencia. Un ejemplo y se entiende. Ya, Alberto pregunta sobre el CC. Sí, el CC le llamamos compresión de concreto, ¿no? Para no confundirnos con el valor de C del eje neutro. En ejercicio para entenderlo. Ya, ya, entendemos el ejercicio. Ya, ahorita vamos a ver el ejercicio. John, adelante. Sí, profe. Ya menciona que un ejemplo se entiende mejor. No sé si hablo con mi compañero Dime yo. también. Siento que entiendo bien el concepto. O sea, sea la forma que sea, se tiene que multiplicar, se tiene que hallar el área Ujú. de la zona de compresión por Ajá, el 0.85 FC, ajá, y la distancia que se utiliza para el ajá. momento es la distancia D menos la pequeña distancia que es al centro de la figura. O sea, entiendo creo ese concepto, Correcto. pero ¿Sí? como todos mis compañeros, un ejercicio para ponerlo en práctica, aunque sea de alguna forma, un triángulo o una T para Ya, que quede bien claro. ya entiendo. Ya, perfecto. Ya, ¿qué opina el resto? Marco, Diego, Cristín. Vamos chicos. ¿En qué parte podemos repetir? ¿O creen que será suficiente con el ejemplo? Lo que pasa es que en el ejemplo, como son tantos cálculos y son tantas ecuaciones, puede terminar siendo peor. ¿Sí? Antes de pasar al ejemplo, necesito que entiendan el concepto. Y luego pasamos al ejemplo. Si pasamos el ejemplo de frente sin entender el concepto, puede ser más crítico. El remedio puede salir peor que el de medicina. Vamos chicos. Una repasadita rápida. Ya. A ver, algo muy rápido. Eh, ya. La clave es esta. La clave es
Saber siempre que hay un bloque comprimido que es muy complejo y que finalmente lo simplificamos por Witness. Witness nos resuelve muchas cosas. Es más fácil con Witness porque pues, un bloque rectangular pues finalmente es más simple de calcular. Entonces, de eso se deduce que siempre la formulita para compresiones es 85 G+C por un valor que sería el área comprimida según Witness. Entonces, esta área comprimida puede ser de muchos tipos. Depende mucho de la viga. Si la viga tiene una forma como triángulo, trapecio, círculo, finalmente igual va a tener una zona comprimida con Whitney y la fuerza resultante va a ser siempre la misma porque hablamos de un poliedro, ¿sí? Hablamos un volumen, ¿no? Un volumen con una altura constante. Y entonces simplemente la resultante sería el volumen de esfuerzos y siempre se repite lo mismo, 85 F', que sería la altura por el área, digamos, de este poliedro, ¿no? De este bloque comprimido. Pero obviamente aquí toma formas un poco más extrañas, ¿no? Formas digamos, de un poliedro trapecial, ¿no? Igual, ¿no? Por acá un poliedro de sección digamos, de circunferencia, ¿no? Pero en esencia siguen siendo lo mismo. 85 F', por el área área comprimida. El problema es que para calcular el brazo de palanca JD, para los momentos fluctuadores, siempre es la distancia de menos por donde pasa, digamos, el centroide o la resultante. Y las resultantes pasan por los centroides de estas figuras comprimidas. Entonces, ya no es tanto a medios, porque en esas figuras ya el centroide ya no es a medios, ¿sí? Y por acá lo pongo en esta figura de trapecio, ¿no? Ya no es a medios, porque obviamente el centroide ya cambia. Entonces, finalmente es la compresión, 85 por el área comprimida, y ahí queda la compresión, pero la distancia a medios ya no se aplica, sino se calcula el centroide de las figuras. Para calcular centroides, pues pueden apoyarse en tablas. Ustedes saben que existen tablas de figuras de sus libros de estáticas en las que muestran los centroides y demás. Así que pueden apoyarse en eso, ¿sí? Por ejemplo, ahorita voy a copiar uno por acá abajo. Vamos a ver si lo puedo copiar. Darle un chance. Vamos a ver, ahí está. Entonces ahí está, fíjense. Los centroides, ¿no? El área, el centroide, ¿dónde está? El área es, bueno, de esa sección circular, ¿no? En todo caso, ¿no? Esta es la mitad de circunferencia, me parece. Ahorita la sección circular, de acuerdo al ángulo. En este caso el ángulo sería 180 grados. A ver, pero no son todas las gráficas, ¿no? No, creo que no. Bueno, tenemos un poco al menos el trapecio. Faltaría quizá otras gráficas que sean más completas. Pero creo que así ustedes saben que hay muchas más. Entonces es simplemente buscarlas y bueno, tenerlas a la mano para poder calcularlas, ¿no? Si desean pueden usar esas, ¿no? La idea finalmente es que entiendan el concepto. No me haría problema si plantean unas fórmulas de una de estas, digamos, figuras geométricas bastante conocidas, ¿no? Creo que por ese lado no me haría mucho problema. Pero la idea es esa. Entonces siempre es el área por 85 para calcular la compresión y hay que buscar digamos, el punto resultante de la compresión, que sería el centroide de esa figura churada de color rojo. Entonces eso es visualmente, finalmente. En una viga en forma de T es la misma idea. Olvídense de los casos de la derecha, quédense con el caso del medio. De la viga en forma de T, la primera, de la izquierda. La misma idea, simplemente que esta viga tiene dos anchos, un ancho en la base, el menor, y el ancho en la parte superior. A esta viga en forma de T le llamamos ala y alma, ¿sí? El alma es la parte, digamos, más delgada, la vertical, y las alas son pues lo que vuela, pues, ¿no? Por eso llamamos alas. Entonces aquí le tenemos el nombre de BB doble, de el ancho del web, y el BF es el ancho del flange. Entonces, simplemente es identificar, ¿se está comprimiendo? Sí. Yo 85 G', el área del concreto comprimido, sería A por B, pero el B no es el B de la base, ¿sí? Sino es el B de las alas. Entonces, simplemente hay que identificar conceptualmente qué está ocurriendo.
Esto es alma y ala, ¿sí? Entonces, eh, la idea es calcular el área, su centroide, y bueno, a partir de eso repetir el proceso que siempre hemos visto. La única diferencia en la viga T es que no estamos seguros si está el primer caso, donde está el cursor, el segundo caso, que es muy parecido a la primera, o el tercer caso, que sería, digamos, lo peor. Si fuera yo ustedes, digamos, claro, esto sería lo más complicado a manejar, ¿no? Porque toma un poco más de trabajo. Pero simplemente es superponer efectos. Puedo dividir esta figura en forma de T en varias partes pequeñas para facilidad de cálculo. Lo que siempre usan en los textos, recomiendan, es la segunda forma, ¿no? Es dividir de esta forma en tres partes. Las dos alas le llamamos CF y la parte del medio le llamamos CW. Entonces cada uno tiene una compresión, ¿no? Compresión del alma y compresiones de las alas. Las alas tienen compresiones y pasan por su centroide, que sería a medios, que sería 2.5, ¿sí? 2.5. Y para el alma, es para el CB, pasa por a medios. Entonces, en ese caso, digamos, uno lo tenemos resuelto, el CF lo tenemos resuelto, pero el CB no lo tenemos resuelto. Queda como una variable, digamos, pendiente de resolver. Entonces, eso es. Sí, ese es el recuento. Ahora, por favor, pregunten. Coméntenme, por favor. ¿Seguimos volando? A ver, Piero, Cristín. Comenten, por favor, Marco. No, profe, ya creo que ya sí, ahora sí. Hacemos el ejemplo. Sí, me parece que sí. Ahora sí, ¿no hay otra? Ya, Mm. ya está bien. Entonces, eh, veamos algo sencillo. ¿Sí? Veamos algo sencillo. ¿Qué ocurre con una viga? La viga puede ser esta viga rectangular. La viga puede ser una viga rectangular muy grande. Ya hemos visto vigas rectangulares con varias capas de acero. Lo hemos resuelto en la clase pasada. No es más que lo mismo. ¿Y qué pasa si la viga empieza a cambiar de ancho? Quizás es 60 por 30, ¿no? Perdón, 30 por 60, ancho por el peralte. Y luego cambia, tal vez por algún motivo, se convierte en una viga muy ancha, 80 por 80. A esta la llamamos columna, por ejemplo. ¿Y qué pasaría si la incrementamos mucho más? Comparado a su peralte. ¿Qué tal si le ponemos 50 por 30? Si es una viga chata, puede ser así. Depende del espesor de la losa. O por qué no, hacerla más grande todavía. De 100 centímetros por 20 centímetros de espesor. El proceso, independientemente de la forma y tamaño, ustedes lo pueden resolver. ¿Sí? Es idéntico. Para estos ejemplos que estén en la parte superior, pues es lo que ustedes han aprendido en el curso. Lo que hemos visto ahorita, por ejemplo, aplica para losas aligeradas. La losa aligerada es una vigueta en forma de T, de 40 centímetros de ancho en el ala y 10 centímetros en el alma. Y puede tener una altura de 20 centímetros. Entonces, eh, lo que hemos aprendido ahora aplica para una losa aligerada. Si hablamos de losa maciza, hablamos de 100 por 20, por ejemplo, o dependiendo de la altura de la losa maciza, puede ser 25, puede ser 15 tal vez. Así que, en teoría, con todo lo que hemos aprendido hasta hoy día, se han entendido el concepto, en teoría tenemos ya conocimientos para resolver vigas con varias capas de acero, tenemos para hacer vigas de cualquier forma, triangulares, trapeziales, circulares, en forma de T, o también llamadas losas aligeradas, por ejemplo, o por qué no losa maciza también, o por qué no también una columna. Fíjense que la columna no es más que una viga de concreto que es muy grande, muy ancha, o su ancho es igual que su peralte. ¿Me dejo entender? Claro, vamos a ir avanzando progresivamente con esto, pero quiero que entendamos la idea. ¿Se entiende todo esto? ¿Tiene lógica? El proceso, los pasos serían lo mismo. Ya.
Entonces, vamos, ¿estamos bien hasta acá? ¿Están preocupados? ¿Están bien? Vamos chicos, reaccionen por favor. Comenten en el chat. Vamos chicos, sean sinceros. Comenten en el chat sin vergüenza, ¿no? Nadie lo está viendo, no solo están leyendo nada más. Vamos chicos, yo comenten cómo están hasta acá. ¿Está claro? Ya, entonces vamos a ver el ejemplo. Ya, pero vamos a un receso, despéjense y venimos recargados para poder ver el ejemplo de esta viga triangular de 60 por 60. ¿Estamos bien? A ver, ¿qué pasamos por acá? Algo tensos, pero sigamos con el ejemplo. Ya. Entonces de eso, respiro chicos, unos 5 minutos y volvemos, ¿sí? Nos vemos con este ejemplo de la viga triangular.
Ya chicos, a ver, vamos a comenzar otra vez. Ya no se olviden, ¿ah? Eh, una rutina siempre es bueno para que puedan despejar la mente y activar su cuerpo. Ahí están saltos mortales muy buenos, ¿sí? Ahí ya pueden aprender con esta imagen bastante clara. Bueno, a ver, inténtenlo, ¿no? Tal vez puedan hacerlo. Ya, entonces, ¿estamos ahí? ¿Pueden por favor levantar la mano para confirmar que todo está claro? Comprobar que están todos conectados para poder empezar el ejemplo. Ya, perfecto. Ya. Ya, entonces vamos a comenzar. Ya tenemos esta viga. Sí, tenemos esta viga. La viga rectangular, la viga triangular. Digamos de peralte tenemos la 3 centímetros de peralte y del lado pues también, ¿no? Más o menos sería eso. Ya, entonces tenemos ahí esa información. Ya está, entonces tenemos el ancho B, también 60 centímetros también. Y bueno, es en realidad ancho, bueno, la base es 60 y la altura es 60. Es un triángulo, bueno, prácticamente, eh, bueno, no es muy complicado, ¿no? Bueno, ese triángulo por lo general, bueno, es un poco difícil de construir, las puntas son un poco delicadas, se pueden romper, pero se puede hacer. ¿Hay vigas triangulares? Pues muy pocas. ¿Hay columnas triangulares? Sí, sí hay columnas triangulares. Las vigas se derrigen muy poco, pero puede ser que ocurra. Entonces, digamos, ese es un problema matemático teórico. Entonces, tenemos la viga, tenemos este momento flector positivo, lo que genera compresiones en la parte superior, torsiones en la parte inferior. Ojo, qué diferente si fuera al revés, ¿no? Se comprimiría la punta y estacionaría la base, la parte, digamos que fuera trapecial. Entonces, para ese momento de color verde tenemos una compresión. Esta compresión pues se genera a partir de un bloque comprimido de Whitney, valor de A. Y esto se calcula la fuerza total, sería pues el 85G' por el área comprimida, que sería el área de trapecio. El ancho inferior sería B'. B' no es más que una función a partir de A, porque si tenemos la geometría del triángulo, tenemos toda la proporción, ¿no? 60 la base, 60 la altura. Por proporciones podríamos sacar cuentas también cuánto vale el B', a partir de la diferencia de todo el peralte menos el valor de A. Entonces, primer supuesto, si A tiene 30 centímetros, ¿cuánto vale B? 30, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en la mitad del peralte, ¿correcto? Repito, si el valor de A vale 30 centímetros, el valor de B' ¿cuánto es? También 30, porque está en la mitad del triángulo. Y si A es 15, B' va a ser 45. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que hay una proporción de triángulos que se puede hacer. Entonces simplemente podemos hacer una proporción de triángulos. B' entre 60 menos A, o sea, es la base entre la altura, es igual al B mayúsculo y B grande, o 60 centímetros, entre la altura. Entonces, si despejamos, tenemos esta información, y en general te dicen que si la viga tiene un ancho B y un peralte H, sería esto, ¿no? Deducido a partir de lo que estamos hablando. Hasta aquí queda claro la proporción de triángulos. Es la semejanza, hay muchas semejanzas de triángulos del triángulo pequeño, en blanco, con el triángulo grande, en color azul. ¿Está claro con eso? Sí, ¿verdad?
Y de forma genérica sería pues la ecuación inferior. A ver, hasta aquí. Por favor, chicos, pregunten el resto. ¿Está de acuerdo que no está muy complicada esa parte? Profesor, una consulta. Está claro, hasta acá. Profesor, Dime, Diego. una consulta. ¿El A siempre lo vamos a tener que suponer? Sí, adelante. Pues no sabemos. No estamos suponiendo nada. Estoy que le haciendo unos supuestos para que puedan ustedes empezar a plantearlo. Pero en realidad nosotros no estamos haciendo como una variable. El A va a ser mi variable, mi incógnita. Ustedes van a empezar el problema pensando que tienen que calcular el valor de A. Ok, profe, gracias. Solamente le he puesto el valor de A a un supuesto para poder, digamos, tener la idea que hay proporciones. Ya, perfecto. ¿Alguien más? No, ¿qué opina el resto? Vamos, chicos. A ver, Alberto, Andrea, Alister, Angie, Ariana, Candy, Cristian, Eder, Esteban, Iván, Yajaira, John, Juan, Cristín, Liz, Luigi. Vamos, comenten. ¿Está todo claro hasta acá? Ya, perfecto. Listo. Entonces continuamos. Tenemos la proporción, ¿sí? Esta es digamos, es un dato adicional, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color para que no perturbe. Ahí está. Entonces, esto también. Entonces tenemos que B' entre 60 menos A es igual a B entre 60. El B es 60 centímetros, ¿ah? Así que bueno, se puede resolver de él. Entonces, si despejamos el B', 60 entre 60 vale 1 y esto pasa a multiplicar. Entonces quedaría que B' no es más que 60 menos A. Entonces tenemos ya el valor de B', ¿sí? El B' no es más que, vamos a ponerlo por acá al costado, el número. Listo. Entonces para el área comprimida eh, para el cálculo del área comprimida no es más que el área del trapecio, la mediana, ¿no? B entre B', no B más B' entre 2 por el A. Entonces el área del trapecio no es más que B por B más B' entre 2, todo por A. Entonces eso sería, ¿no? B más 60 entre 60 por 60 menos A entre 2 por A. Y la fuerza resultante comprimida no es más que 85 G', toda la expresión del B, ¿no? Del área, perdón. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta con esta parte? Vamos chicos, consulten. ¿Se escucha claro? Ya, todo bien, perfecto. Gracias Cristina, gracias Claro, gracias John, gracias Esteban. Listo, entonces, tenemos la compresión, ¿sí? Entonces, ahí está lo más difícil, simplemente es calcular esto. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Puede ser igual, vamos a tener aquí, vamos a tener algunos supuestos ¿ya? Para poder hacer cálculos. Si el F'C es 10 kilogramos pasa sobre centímetro cuadrado, sería 385 por 210, sería, a ver, por, para el área, ¿cómo sería esta área de acá? 60 más 60 menos A, de 2. Todo eso por A, sí, todo eso por A. Entonces sería, sí, me acuerdo con eso, 60 más B', que sería 60 menos A, ¿no? Entre 2 por A. ¿Sí está bien? ¿Está bien? Entonces lo sería pues
Venga, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería el 2, vamos a ponerlo acá entre 2. Ahí está. Listo. ¿Me acuerdo hasta acá? Esto está en kilogramos, ¿eh? Kilogramos fuerza. Tenemos el valor de la función de C, ¿sí? Ahora simplemente es meter la información, digamos, en lo que se necesite. No, Marco, es más, vamos a cambiarlo, ¿sí? Para no crear confusión. Pues 80. 80. Listo. Quiero pensar que va a ser 110, ¿ah? Para nada, puede ser diferente. 119, listo. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Cambia? ¿Es diferente? No, no lo puse. A ver. Pensé que había cambiado. 119. Ya, entonces, hasta ahí alguna pregunta. Ya, esa es una parte de la solución, ¿no? Vamos por otro ejemplo. Creo que por ahí tengo otro que le he resuelto para no estar invirtiendo más tiempo. Si ahí tenemos una resuelta. Vamos a ver. ¿No estás? Vamos a ver si está resuelta. ¿Está acá? Ahí está. Listo. Esta es una pregunta que tomé en una práctica. De una viga trapecial. Decía que la viga tiene esa distancia, estas medidas, y dice que el momento último generado es 68 toneladas metro. Les pidimos calcular el acero que requiere. El momento puede ser 210, y dice consideremos estribos de media pulgada. Entonces, la solución es, primero, el momento último es 68 toneladas metro. Sin embargo, sabemos que el momento último debe ser menor que la resistencia de diseño. Entonces, despejamos el valor de phi, el phi vale 0.9, es el factor de reducción de la resistencia. Entonces lo que hacemos es decirle, bueno, la resistencia nominal tiene que ser bajado por 0.90, pero a pesar de ese bajón que tenemos que darle, esto tiene que ser mayor que el momento último, para garantizar la seguridad. Entonces si despejamos y decimos, bueno, vamos a dejarlo por lo menos que sea igual. Si lo igualamos, podemos despejar el MN, y el MN sale mayor, pues no, 42.2. O sea, estamos diciendo que debemos proveer a la viga una resistencia de 42.2 toneladas metro. Entonces la debemos proveer, hay que buscar el acero necesario para proveer esa cantidad de momento fritor. Entonces, bueno, eso pasado a kilogramos centímetro, pues saldría por eso en la tabla 5, ¿no? Toneladas son 1000 kilos y metros son 100 centímetros. Entonces saldría eso a las 5. Entonces ahí está la gráfica. Ahí está la viga de Peralta, la viga todo trapecial con sus barras de acero. Para calcular el perante efectivo dijimos vamos a usar recubrimiento 4 centímetros y también barras de 1 pulgada. Con esa idea, ahora déjenme a ver si podemos compartir la pantalla de otra manera. A ver, ¿me dicen cómo se puede ver la pantalla? Sí, profesor, sí se puede ver la pantalla. ¿Se ve la pantalla con el cursor? Sí, confirmo con el cursor. ¿Se ve Sí, la bolita del cursor? Sí, ¿verdad? sí. Ya, perfecto. Ya. Listo, genial.
Ya, entonces, si el recubrimiento es 4 centímetros y la barra de refuerzo que estamos colocando, que no sabemos cuánto es, vamos a suponer que es una barra de una pulgada, como hemos hecho en los ejemplos pasados, diremos, pues, ¿no? Que el peralte efectivo no es más que 60 menos, hay que restar el estribo, el recubrimiento, el estribo y las barras. Entonces sería el recubrimiento 4 centímetros, el estribo dicen que era de media pulgada en centímetros, y la barra sería la mitad de la barra de una pulgada, ¿no? Porque va al eje de la barra. Todo eso sale 53,46 centímetros de peralte efectivo. Mi peralte total es 60 centímetros y la distancia del peralte efectivo sería 53,46. Entonces, ahí está. ¿Sí? 53,46 sería mi peralte. Entonces, hasta ahí, ¿está claro? ¿Tienen alguna pregunta con eso? Creo que no, ¿no? Eso no debe ser muy complicado. Pero si tienen alguna pregunta, por favor háganla saber y para resolverla de una vez. Entonces, esto sería de este punto a este punto. Sería 53,46 centímetros. Listo. ¿Puedo dar una consulta? Sí, dime. En el peralte efectivo, ¿por qué dos Sí, veces adelante. divide 2,54 entre 2? Esto es para pasar a pulgada, a centímetros. Esto es centímetros. Esto es media pulgada. Esto es centímetros por pulgada, ¿sí? Es de conversión, ¿no? ¿Se entiende? ¿O no? Esto sería así, ¿no? Sería, sería así. Ya está. Ahora sí, creo que mejor, ¿no? Ya. Entonces, si queremos calcular el acero requerido, necesitamos calcular una compresión en concreto. Sabemos que es 0,85 es mi prima C por el valor de la compresión en concreto. Y todo eso, bueno, también sabemos que la tracción del acero no es más que el área del acero por la tracción por su afluencia, porque tenemos que estos aceros deben estar en afluencia. Y el aumento flector no es más que la compresión total por el JD. El JD es D menos a medios si es que fuera un rectángulo, ¿sí? Entonces este a medios en realidad, digamos, sería algo cuestionable porque no sabemos. No sabemos cuánto es, pero en realidad sabemos que es un trapecio, así que a medios no es, ¿sí? A medios no es. Pues aquí está la gráfica. Esta sería la zona chorada, sería la zona que estaría comprimiéndose, de valor de A. Y para hacerlo más simple, lo que puedo hacer es este trapecio dividir en tres partes, dos triángulos y un rectángulo. Entonces para ello, pues hay que sacar primero cuánto es la cuenta del valor eh, de esta base. Entonces como no sabemos cuánto es, yo sé cuánto este es el valor de A. Entonces sabemos que por equivalencia, por simetría y demás, esto vale X, esto vale X. Y si vale X cada uno, finalmente toda la base es 25 más los X. Podemos sacar la proporción. Fíjense. La proporción del triángulo, ¿cómo sería? ¿No? 25 entre 60, o sea, la base entre esta altura, sería igual a eh, X entre A. ¿Sí? A ver, no me equivoco. A ver. La proporción sería 25. A ver, no tiene mucho sentido esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, ok, entendí. A ver, vamos a separar esto.
Estos son triángulos y vamos a hacer un triángulo largo, ¿sí? Entonces ese triángulo largo sería pues la base más grande sería 25 centímetros y la base pequeña sería X. ¿Por qué 25? Porque toda la base superior es 25 y lo que queda es 25 para cada lado. Entonces son tres distancias iguales. Entonces simplemente proporcionan ese triángulo que estoy con el cursor. Sería X entre A es igual a 25 entre todo el peralte que es 60 centímetros. Ahí está. Y eso me da pues que X es no más que 25 entre 60 por A. Entonces sería 0.4167 por A. ¿Se entendió la proporción? Fíjense todo esto que lo pongo en función de A. ¿Sí? El A es mi variable. ¿Hasta aquí está claro? Vamos chicos, hasta acá está claro con el valor de A. X sería 0.4167 por A. ¿Alguna pregunta? Vamos chicos, pregunten, consulten, comenten. Vamos, ¿alguna pregunta? Vamos, Alberto, adelante. Profesor, una consulta. La resolución de este ejercicio ¿Todo claro? ¿Sí? está en el aula virtual. No. Vamos chicos, pregunten algo sobre lo que nos estamos viendo. Vamos chicos, ¿alguna pregunta? Alberto, dime, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué dudas tienes? A ver, Profe, ¿me llega a escuchar? tómenle screen y lo tengo inmediatamente. Sí, sí, adelante. Mm. Ya, solamente quería consultar si esta resolución del Alberto, te ejercicio escuchamos. está, está en el aula virtual. Sí, te decía que no. Sí, no está en el aula virtual. El profe dijo que no, ¿Pero está Alberto. claro, Alberto? ¿Hasta acá? Creo que no escuchó muy bien, ¿no? Sí, ¿O no se me creo, escucha? creo que ya lo escucho. Ok, la genial, gracias Cristín. Ya, entonces, hasta acá, ¿no hay dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Vamos chicos, o están palteados. Vamos, no se palteen, ¿eh? Pregunten, por favor. Estamos estoy para que pueda ayudarlos. Profe, una consulta. En esta figura Sí, dime, Diego. no hay estribo. No, no, sí hay, no estoy dibujando nada más, ¿no? Pero no, sí hay estribos. Eh, Porque te dice por ahí el entonces, problema que tiene estribos de media pulgada. la pregunta que yo tengo es, en el peralte efectivo, según la fórmula era el diámetro del estribo más el diámetro de la barra entre dos, y por eso me causa un poco de duda por qué dos veces divide entre dos. Pues fíjate que esta es la barra del estribo. Ujú, Y el estribo es de media pulgada. ok, Entonces aquí no ya. estoy viendo entre dos. Profe, Ujú. una consulta, ¿Te das cuenta? Pero el diámetro de la barra, profesor, según la Sí. fórmula se divide entre dos para hallar el peralte efectivo. Bueno, olvídate de la fórmula, más bien solamente acuérdate que es al centro de las barras, ¿no? Y claro, obviamente, ¿no? Es la mitad del diámetro. Entonces ahí está. Una pulgada, asumiendo que es una pulgada entre dos. Entonces yo lo pongo así, para que sea más fácil de entender. Bueno, profe, ok, gracias. ¿Se entiende o no? ¿Se entendió? Como chicos, pregunten por favor. Ese es el enunciado. profe, una Y el consulta. estribo pues ¿Estaría tendría que bien ser si para hallar algo así. el Dime. D nosotros restauramos -6, profe?
Pues no estaría mal. Porque he Sí, sí, lo visto escucho. una ¿Me PPT en la escuchas? cual, o sea, sí Ujú, la logro escuchar. Ay, permítame un momento. ujú, Claro, lo que pasa es que es igual a h menos el recubrimiento, menos el diámetro del estribo, menos el radio de la varilla. Y ahí te pone el ejemplo, y por ejemplo sale ujú. 53,78, ¿no? Pero al final Ajá, sale como resumido en rojo, sale que diámetro correcto. es igual a h menos 6. Entonces, a eso iba mi pregunta, si es que podríamos realizar eso en el examen Ujú, o lo que sea. sí. Bueno, si es que no te dan el estribo, no te dan el diámetro de la barra, puedes asumir algo, ¿no? La idea es que sumas algo conservador. Si tú consideras 6, por ejemplo, en este caso no estaríamos siendo conservadores. Entonces yo aquí asumiría 7, por ejemplo. Porque fíjate que 7 es más conservador. Mi PL estribo sería 53. Entonces yo puedo asumir 7 y ya, es más conservador y listo. El tema está que yo tengo que llegar a mi refuerzo eh, que sea suficiente. Si yo peco y le pongo un poco más al peralte efectivo de lo que realmente va a tener, puede ser que le ponga muy poco refuerzo, menos de lo que requiere y falle mi viga. Entonces, ¿pueden asumir algo conservador? Sí. Pero si es que le dan toda la información, ¿para qué asumir algo? De frente, calcúlenlo, ¿no? Con lo que hemos hablado. Entonces, yo lo que haría es, calculamos el peralte efectivo, sí o sí, si es que me dan la información. Si no me dan la información, pues puedo asumirlo. Pero solamente cuando no me den información yo puedo asumirlo. Y yo asumiría algo conservador, ¿no? Si me dan estribos de 3 octavos, sumo 6,22. Bueno, en todo caso yo asumiría 7 para hacerlo más conservador, siempre. Sí, porque igual El momento está último, John, tratando de es... estudiar y es mejor que dime. sea menos, o sea, por ejemplo, si es que le restas menos 6 o menos 7, igual sería como más conservador. Sí, sí. Entonces, si quieren hacerlo por facilidad, háganlo, pero súmanlo a algo más conservador. Pero en el caso de que yo les dé información de la cantidad de acero, los diámetros y los estribos, pues también tienen que considerarlo. O sea, tienen que calcular el diámetro, tienen que calcular todo para poder calcular realmente cuánto sale el resultado. ¿Ya? Eh, por ahí preguntaba yo sobre el momento último de cosa es. El momento último es el que se genera por las cargas, ¿no? Es el momento, digamos, amplificando las cargas, usando los coeficientes de amplificación de la norma. Y el 0,9 no es más que, digamos, el factor de reducción de la resistencia. Lo que tenemos que hacer es siempre reducir la resistencia. Claro, si mi resistencia sale 100, no puedo decirle que para el diseño voy a usar 100. La norma te dice, bueno, para el diseño voy a usar un poco menos, 90. Y por eso aparece el factor phi de 0,9. Sí, está en la norma, Marco. Es en el reglamento. Ya, entonces sigamos. Entonces, opción 1, hacemos todo el trapecio. Primera opción, ¿no? Más fácil, ¿no? Hago volar el trapecio y ya. Entonces, ¿cómo hago volar el trapecio? Pues la mediana por la altura. ¿Sí? La mediana por la altura. Y el tema es el valor de A, hay que sacar el centroide del trapecio, ¿no? Hay que sacar el centroide del trapecio. Entonces, eso es lo más complicado en todo caso. A ver si puedo hacerlo. Sí. Bueno, vamos a llamar así, ¿no? A ver. A ver. Bueno, vamos a ponerlo así mientras. Acá el centroide, ¿no? El centroide digamos, de la figura de trapecio es lo malo. La segunda opción, que es un poquito más interesante, que es un poquito más extensa, es dividirlo, ¿no? ¿Okay? Dividir el compresión total, digamos, de la zona trapezial en tres partes. Dos triángulos más un rectángulo, ¿sí? Y es lo que hemos hecho en la parte superior, ¿no? Dos triángulos a la izquierda, a la derecha y el rectángulo del medio. Entonces, para calcular la compresión, es más que 85 F'C por el área del triángulo, el área del rectángulo y el área del triángulo. Entonces hacemos lo mismo. Tenemos que para el triángulo no es más que 85 F'C
por el área del triángulo. El área del triángulo no es más que la base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, x por a entre 2. Y para el final te sale pues resolviendo todas las variables, dejando solamente el valor de a. Recordemos que x está en función de a, ¿no? X es 0.41 el valor de a. Lo introducimos en este resultado y tendremos que es el valor de compresión, perdón, el valor de, sí, perdón, el valor de compresión de un triángulo sería 37.19 por a elevado al cuadrado. Y digamos el valor, la ubicación del centroide sería 2/3 de a. Sí, sabemos que la ubicación del centroide es 2/3, digamos, de la altura. Entonces eso es importante. Ya tenemos el centroide con su fuerza y la misma idea con el bloque rectangular. El bloque rectangular la misma forma, ¿no? 85G'(C) A por B, ¿no? Entonces el valor de A es el A mismo y el B es 5 centímetros, que es el ancho de todo el rectángulo. Entonces sale pues ese valor, 4.462.5 A, y la distancia, el centroide, sería pues a medios, ¿no? Porque es la mitad del bloque rectangular. Y el triángulo otra vez lo mismo, ¿no? Entonces si recopilamos todo, podríamos tener que toda la compresión sería todo esto, ¿no? La suma de los tres, tendríamos este resultado. Esa es la suma de la compresión total de toda la compresión digamos, de esta figura. Entonces ahí está la compresión total. Fíjense que tenemos tres compresiones, podemos plantearla como una sola o las tres por separado. Y cada una con su brazo de palanca. Entonces, los aumentos flexibles, ¿cómo se calculan? Pues la fuerza resultante de cada figura por su JD correspondiente. Entonces, fíjense que tenemos ahí su JD correspondiente. Igual para el rectángulo, su JD correspondiente. Su triángulo con su JD correspondiente. Para el MN sabemos de dato que era 42.22 por eso la 5. Y la compresión del triángulo, bueno, ahí está el resultado que hemos jalado de la parte inferior superior. Y el JD también le hemos, bueno, hay que sacarlo, ¿no? D menos el centroide, ¿no? D menos 2/3 de A. Para el primer caso. D menos 2/3 de valor de A. Para el rectangular es el 4.462.5 por A menos D por A medios, menos A medios. Y el otro también se suma igual, ¿no? Que el anterior. Fíjense, tenemos una ecuación gigante en función de A. No hay una sola variable más, sino solamente A. Resuelvo y me sale que el valor de A es 10.2 centímetros. Y diré que es razonable porque mi peralte total de la viga era, a ver, 60, así que está dentro del rango. Si A vale 10.2 centímetros, lo reemplazamos en la compresión del total de concreto y saldría este valor, 45.973 kilogramos. Y como sabemos que por equilibrio la atracción debe ser a la compresión, que lo hemos visto también en las clases pasadas, este es el paso ya 4, ¿recuerdan? Hay que igualar la atracción igual a la compresión y despejamos el área de Z, ¿no? Tiene la compresión entre el esfuerzo e influencia. Y resolvemos y sale 10.94 centímetros cuadrados. Esto significa, yo pondría por ejemplo 5 barras, no, perdón, 6 barras de 5/8 de pulgada. Sí, ese sería mi veredicto. O por ejemplo podría poner, ¿no? 10.946 entre 2.84. Entonces diría yo que sería 4 barras de 3/4 de pulgada. ¿Sí? Tendría varias soluciones. ¿Se entiende la solución? Y listo. Bueno, ya saben que se pueden verificar y revisar cualquiera de las posibilidades, ¿no? Pueden mezclar, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre tal vez 4 barras de, a ver, de 5/8 de pulgada, más una barra de 3/4. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué hice todo esto? Pues porque, a ver, vamos a hacer esto. 4 por 2 más
2.84. Eso nos da 10.84. Uy, casi. Entonces podría poner aquí 3 barras de 50 y 2 de 3 cuartos. Entonces podría hacerlo así. Ahí está mejor. Listo. Son varias posibilidades, ¿sí? Ya ustedes pueden ver cuáles son las alternativas que ustedes prefieren, ¿sí? Sí, correcto, Marco. La defines tú y es tu solución. Estaría válido, no habría problema. No voy a pedir que comparen cosas ni nada por el estilo. Pero sí tenemos que verificar que el ancho esté dentro de la viga. Ya lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Ya ustedes pueden revisar. Y listo. Ya está el ejemplo. Entonces saben resolver vigas trapeciales, vigas triangulares, vigas circulares, vigas en forma de T. Entonces ya acaban de aprender ya bastante. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Vamos, si los consulten, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta o consulta? Vamos, por favor. ¿Está claro? Vamos. Vamos, chicos, Profe, pregunten, una por favor. ¿Está consulta. todo claro? Levanten la mano si está todo claro, por favor. Confirmen. Una consulta, profesor. Profesor, una consulta. Ya, chicos. Eh, Vamos, por favor. Confirmen si todo está claro. Profe, una consulta. Vamos, chicos, por favor. Sí, digo, adelante. Eh, Cuando hallamos el AS, las áreas que tienen las barras que seleccionamos, ¿tienen que ser mayor a ese AS o tiene que ser menor a ese S o dentro del rango? El A tiene que estar pues, dentro del rango de 5 centímetros, de 5 centímetros, de todo el peralte. En un caso muy extremo, el A valdrá pues más de la mitad. La verdad es que no es mucho, la verdad es que no debería ser tanto. Cuando a lo mucho, tal vez, eh, quizás la quinta parte de todo el peralte de la viga, a lo mucho. Si no, pues necesitaríamos mucho refuerzo, ¿no? Sería un caso muy raro, ¿no? Ok, profe. Ya, listo chicos. Ya, ¿alguna otra pregunta? Vamos, por favor, comenten. Vamos, si tienen dudas, pregunten, díganle que si no tienen que indicarlo, por favor díganle a Cristín que, bueno, por el chat, coméntenlo y ella lo puede transferir. Vamos, Piero, Angie, John, comenten por favor. ¿Está todo claro hasta acá? Ya, listo. Está chicos, pues eso es, sí, eso es. Eh, entonces esto lo voy a pasar por favor a la delegada para que lo comparta y ustedes lo revisan, ¿sí? Lo revisan y bueno, tienen un ejemplo más, una forma de pregunta más y saben que esto hemos visto hoy día secciones no rectangulares, algo sumamente interesante y algo que por lo general a veces no lo ven porque piensan que es muy complicado cuando en realidad no es más que lo mismo, ¿sí? No es más que lo mismo. Recuerda que siempre estamos basados en la misma esencia de... eh, siempre nos basamos en la misma dinámica del procedimiento y sobre todo pues en estas distribuciones que son interesantes, ¿no? Las compresiones y demás. Listo chicos. Ya chicos, entonces eso sería todo. Eh,
cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, le dicen a Christine y ella me lo hace saber y yo con gusto los atiendo. Igual lo vamos a revisar en la fase de recuperación, vamos a ver un poco más. Ya cuando tenemos prácticamente el diseño por flexión de cualquier tipo de viga, incluso losas, porque recuerden que la losa no es más que una viga muy alargada, incluso columnas podría ser, podría tener dificultades con eso, o incluso una viga en forma de T pequeño. Entonces, por favor, revisen todo ello. Lo que nos falta es simplemente pinceladas, ¿sí? Pinceladas que son, por ejemplo, el acero mínimo, el acero máximo. Eso es, digamos, lo que queda pendiente. El trabajo final, el trabajo final consta de diseñar un edificio. Creo que quedamos en que iban a hacer grupos. Creo que Cristina estaba gestionando ese tema. Los que no tengan grupos, por favor, pueden coordinar con Cristina para que puedan digamos, bueno, puedan tener el dato de algunos grupos que estén completos tal vez y puedan ya de una vez asignarse a un grupo. Y la idea va a ser diseñar un edificio, ¿sí? Van a tener que hacer el modelamiento del edificio, calcular las cargas, ponerlas y luego con las cargas, con los diagramas, diseñar digamos, sus elementos. Ya voy a revisar con el coordinador, ya debe haber enviado la rúbrica y se los paso, ¿sí? Se los paso con la delegada. Listo, chicos. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar. Pues, coordinamos con la delegada para ver la recuperación. Debe ser seguramente en el domingo, tal vez, es lo más probable, ¿sí? Sí, porque justo me Quizá o estaban muy preguntando temprano la hora. o quizá muy tarde. Ya, perfecto. Yo creo que la hora podría ser o a las 8 de la mañana o también podría ser tal vez a las 8 de la noche, como que de 8 a 10, ¿no? Una cosa así. Y podríamos salir de 3 horas, Porque quizá de 8 a el 11 tal vez. domingo Pero creo nos hay damos una hora elecciones, más, ¿no? ¿no? Domingo 11. Sí, sí. Ah, verdad, hay elecciones, cierto. Ah, Sí, entonces sería la noche, entonces yo creo. supongo que en la ¿Sería en la mañana noche? o en la noche. Yo creo que mejor en la mañana porque en la noche van a estar atentos al electoral, proceso electoral. Ya, entiendo. Sí, puede Sí, ser. O podemos manejar tal vez 2 horas en la mañana o 2 en la noche, tal vez, ¿no? ujú, Ya, entonces, déjenme, lo confirmo mañana, porque tengo que ver todo lo que tengo que chequear. Y le digo a la delegada si lo confirmamos a las 8 de la noche mañana, y si es posible, 7 de la mañana, mejor. Ahí sí yo lo seguro. Pero ya. déjenme confirmarle, pero sí, tiene que ser mañana de todas maneras, el domingo, sí, el domingo tiene que ser de todas maneras. Mañana sábado es un poco difícil, chicos. Estoy que regreso a Lima mañana, se va a complicar un poco. Eh, Ya, profesor. pero Entonces, el domingo de todas estamos maneras. coordinando los horarios. Sí, de todas maneras. ¿Ya? Listo, chicos. Muchas gracias, chicos, por su paciencia y por sus preguntas. Le paso a la delegada esos apuntes y por favor revisen, practiquen, por favor. Ah, me olvidaba. Les voy a pasar esto. Esos son una actividades. Por ejemplo, de estos casos Cierto. podrían ser así. Ahí estaba el problema digamos, el problema del examen, de que lo saqué. Bueno, ahí está. Le digo resolver, calcular resistencia de estas vigas y todas tienen barra de 3 cuartos, como se muestran ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la viga 1, que es una viga muy ancha, que es la losa que les decía, con 5 barras de 3 cuartos. Tenemos una viga triangular, digamos al revés, como lo hemos visto hoy día, eh, con el acero en la punta. Ese acero en la punta, donde son varios puntos, se toma como un equivalente, ¿sí? El equivalente sería el diámetro equivalente que genera un área, digamos, igual de las otras 3 barras. En el caso del día de hoy, que hemos visto más o menos, parecido, el de un círculo, el de una viga T, el de una viga T muy grande, fíjense, ¿sí? Muy grande. En este caso, por lo general, la compresión está en la parte superior del álbum. En esta viga, la viga 6, dice no lleva estribos, y para este caso el recubrimiento va a ser 2 centímetros, es menos. Esta es una losa aligerada. Y aquí sí, es usual que pase, pues bueno, en el primer caso creo que pasa está arriba, pero en el segundo caso sí pasa la parte de la T
y entonces sí es la más compleja. La Viga 7 es la más compleja en todo caso. Y luego está esta Viga 8, fíjense, que no es más que lo mismo. Se tracciona abajo, se comprime arriba, una Viga T invertida, ya para rematar. Listo. Listo, chicos. Les paso todo eso, por favor, y practiquen, por favor, y cualquier cosa me consultan el domingo o más tardar pues en la próxima clase. Listo, chicos, que les vaya súper bien. Por favor, tengan un voto de conciencia, sean responsables con todo su voto y cuiden sobre todo su salud, ¿sí? Sobre todo su salud, cuiden su salud, la determina de su familia. Chicos, sean muy responsables, por favor, ¿sí? Yo, profe, Nos vemos, chicos, gracias. Buenas cuídense. noches. Que les vaya súper bien. Igualmente, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.